cuando su compañero arrebata al niño y baja, ustedes le preguntan, ¿qué has hecho? ¿Y él qué dice? Nada. ¿En algún momento les pide ayuda? No, según aparecimos nos dijo, está inconsciente. ¿Habían recibido alguna llamada con anterioridad de los vecinos de la zona contándole algún tipo de suceso parecido así con una persona adulta? Ese día no. ¿Y días anteriores habían recibido llamada? Algún día, sí, la semana anterior habíamos tenido una llamada. Alertando de una situación parecida, ¿no? Sí. ¿El niño en algún momento daba signos de moverse? Yo lo que vi, no. El cuerpo sin tono, pues que se le escurría. ¿Olía alcohol este señor? No. ¿Le dio a usted la sensación de que estuviese embriagado? A mí no. Estaba muy tranquilo. Mi hija debió ser la primera opción del señor y ante la negativa pues fue Alex. Este es el escrito que el señor Almeida entrega al funcionario de prisiones. Me dijo usted, soy el que ha matado al niño del Ardero. ¿Es así lo que ponía? Sí, efectivamente. ¿Fue una muerte extremadamente violenta? Sí, ¿Y una agresión sexual extremadamente violenta también? más todavía. Un menor, vivo, sí. En unas condiciones lamentables, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Durísimas las palabras escuchadas hoy también en la segunda jornada del juicio contra Francisco Javier Almeida por el asesinato del pequeño Alex. Hoy todos los testigos han echado por tierra la versión dada por el acusado en el día de ayer. El testimonio más contundente ha sido el del teniente de la Guardia Civil que lideraba la investigación. Ha asegurado, y lo hemos escuchado, que todas las evidencias prueban que fue una muerte y una agresión sexual violenta. ¿Vais acabando? Y hoy todas las miradas han estado también puestas en el Congreso, en el debate de la moción de censura de Vox, la sexta de toda la democracia española. De todas ellas, solo una salió adelante, es esta. Fue en 2018 contra el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El Partido Socialista presentó esa moción cuyo candidato, Pedro Sánchez, ganó. Tuvo mayoría absoluta, 180 votos a favor, 169 en contra y una abstención. Desde entonces, Pedro Sánchez ha recibido dos mociones de censura también, las dos propuestas por Vox. La primera en 2020 con Santiago Abascal como candidato, moción que no salió adelante con 298 votos en contra y 52 a favor. Hoy se ha presentado la segunda moción de censura contra Pedro Sánchez, moción que ha presentado nuevamente Vox, pero esta vez con el economista Ramón Tamames como candidato. Mañana sabremos cuál será ese resultado de la votación, aunque por el momento solo cuenta con los 52 diputados de Vox. Este es el momento en el que Ramón Tamames, de 89 años, ha entrado esta mañana en el Congreso de los Diputados. 34 años lo hacía después de abandonarlo. Hoy ha relatado una larga lista de motivos por los que Pedro Sánchez no debería seguir en la Moncloa. Ha dicho por pactar con el independentismo, por no respetar la división de poderes, por la ley de memoria histórica o por los ataques de su gobierno a los empresarios. Por la mañana hemos podido escucharlo junto al presidente del Gobierno y Santiago Abascal. Esta tarde era el turno de los partidos minoritarios. Nos vamos hasta el Congreso de los Diputados. Allí está nuestra compañera Carla Martín. Jornada larga la de este martes en el Congreso de los Diputados. Esta mañana hemos escuchado durante más de 6 horas al presidente de Vox y al candidato a la presidencia defender la moción de censura y al presidente de Gobierno y a la vicepresidenta segunda destacar los logros alcanzados. Y por la tarde, a las 4, ha comenzado el turno de los diferentes grupos parlamentarios, a excepción del Partido Popular y del Partido Socialista, que intervendrán mañana miércoles. Como decías, María, es la segunda moción de censura que presenta Vox contra el gobierno de Pedro Sánchez, consciente de que no va a prosperar porque el Partido Popular ya ha avanzado que se abstendrá en la votación, una decisión muy criticada por Pedro Sánchez, que ha reprochado a Alberto Núñez Feijóo, al presidente del Partido Popular, que en la era Pablo Casado, los populares votaron en contra de la moción en vez de abstenerse.
Gracias, Carla. Hablaremos de ello después en el tiempo de tertulia aquí en Punto de Encuentro, pero también les avanzamos de qué otros temas vamos a hablar. Por ejemplo, este malestar es lo que han mostrado hoy diferentes sectores y asociaciones empresariales de Logroño con respecto a las calles, como decimos, de las calles abiertas. Hoy han dado su punto de vista sobre cómo les está afectando a sus negocios. En general, dejan claro que no se oponen al cambio de Logroño, pero sí han reclamado más diálogo y consenso con el Ayuntamiento. Se han unido para decir basta al proyecto Calles Abiertas, denuncian a un alcalde que hace todo por imposición y a un proyecto que les está costando. Proponen medidas como una gestión adecuada de los aparcamientos. Son 600 plazas las que han desaparecido esta legislatura. Hoy han ofrecido esta rueda de prensa como un toque de atención al Ayuntamiento para que les escuche antes de plantear otras intervenciones. Ha llegado a un punto donde la situación es de alguna manera insostenible y bueno, y lejos de, digamos, aflojar en estas fechas preelectorales, pues está acelerando un poco el proceso. Evidentemente, con la situación que hay en las calles de Logroño, cuesta mucho más tiempo y mucho más dinero el poder realizar nuestro trabajo de forma correcta. Se decide porque sí. El ayuntamiento dice calles abiertas, mentes cerradas. Yo al ayuntamiento le diría oídos sordos y decisiones dictatoriales. Bueno, pues vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Está con nosotros Jaime García Calzada. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Recientemente reelegido presidente de la Cámara de Comercio. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Bueno, y estoy muy contento de estar en el plato de Televisión 7, de Punto de Encuentro. ¿Cómo está Logroño, no? Estábamos viendo, yo creo que no se había dado una rueda de prensa así, con tantos sectores unidos en una voz en contra de esas calles abiertas, porque dicen que les está afectando y que les está costando dinero. Y hemos visto a hosteleros, a comerciantes, a transportistas, hemos visto a varios sectores, como decimos. Bueno, pues en fin, es una situación a la cual se ha llegado como consecuencia del trato que el Ayuntamiento de Logroño está dando a este concepto de calles abiertas. Yo creo que, en fin, el modernizar una ciudad es importante, hacerla bueno, más sostenible. Además, estamos en el momento de la digitalización, de la sostenibilidad. Bueno, a mí me parece todo muy bien y desde luego hay que ir con los avances y con el desarrollo. Pero claro, yo creo que todo requiere de un consenso entre todos los actores, entre los vecinos, los comerciantes, los empresarios, los transportistas, absolutamente todos. En esta rueda de prensa estaban hasta bueno, pues, la asociación de automoción, de venta de vehículos, en fin, estaban también los representantes, o sea, los agentes comerciales. En fin, yo creo que el malestar del sector productivo, del sector empresarial es muy amplio, ¿no? Y bueno, pues han decidido dar una rueda de prensa para manifestar esa postura que tienen ellos y que yo creo que lo comparte mucha gente, estoy seguro, en cuanto a la dificultad de hacer de la ciudad una zona totalmente obviando totalmente los coches, ¿no? Y hay que tener en cuenta que no están en contra de que Logroño se modernice, que vaya en ese camino, pero sí que han dicho que necesitan, pero claro, hoy que no somos sea todo por imposición, ¿no? Exacto, y sobre todo que somos todos conscientes de que casi todo el mundo tiene un vehículo para trasladarse. En muchos casos es necesario para su propia actividad, para su trabajo, ¿no? Y claro, lo que no se puede pretender es que cuando llegue a su casa coja el coche, se lo meta en el bolsillo de la americana o en el pantalón, suba a casa, abra el cajón de la mesilla, meta el coche y a la mañana siguiente lo saque. Esto no puede ser, tiene que tener una planificación. 600 plazas, claro. y se nota, y eso que creo que hoy el Ayuntamiento había anunciado que se iban a hacer unas 1000.
Habrá que estudiar esa propuesta que llega desde allí. Bueno, usted precisamente anunciaba en esta candidatura que iba a apoyar, y uno de los objetivos importantes que tenía era dar servicio y apoyo al empresario y al autónomo. ¿En qué se va a materializar tal y como están las cosas? Bueno, la Cámara de Comercio es una institución de derecho público que el objetivo es de servir al sector empresarial. Y al sector empresarial se le sirve pues, de muchas maneras, pero las cámaras tienen una función que es importantísima, que es la internacionalización. La internacionalización de las empresas, hoy vemos que es fundamental. Hemos pasado en este país de 500.000 empresas que exportaban, en este momento casi a 1 millón de ellas que exportan, ¿no? En nuestra comunidad, bueno, pues 500 empresas exportan regularmente, pero el total de empresas que exportan vienen a ser casi 1.500, ¿no? Entonces el apoyo de la Cámara de Comercio a la internacionalización es brutal, ¿no? En el sentido de que organiza misiones a otros países y luego por medio de la red de cámaras de todo el mundo la relación es muy fluida, ¿no? Nosotros como Cámara de La Rioja, bueno, pertenecemos a las cámaras también iberoamericanas, ¿no? Esto es una asociación de cámaras iberoamericanas que hay 23 países en los cuales, bueno, pues nosotros tenemos mucha relación para llevar nuestras empresas a todos estos países, incluso a toda la zona de Estados Unidos de habla hispana. También tenemos representación allí en las cámaras y tenemos convenios con ellos, ¿no? Independientemente de toda la Unión Europea y con Asia también. Luego además es que es muy diferente una empresa riojana quiere exportar a un país asiático, bueno, y requiere una serie de información, y no solamente primero información para buscar su clientela, ¿no? Nosotros le podemos hacer un traje a medida en ese sentido, ¿no? La red de cámaras funciona así y es fabulosa. Y luego pues la Cámara también tiene un papel muy importante en todo el papeleo, en aranceles, en los cuadernos ATA. Cuadernos ATA son aquellos documentación que hay que presentar cuando se llevan muestras a un país para que no te cobren los aranceles, y luego, claro, tienes que demostrar que te las vuelves a traer, ¿no? O sea, cantidad de documentos, cantidad de papeleo, que de papeleo estamos sobrados, ¿no? Para facilitar esa internacionalización. Y luego pues tenemos también un amplio bagaje de experiencia en el tema comercial. Asesoramos a los comerciantes en absolutamente todo, a los emprendedores les asesoramos, les ayudamos a montar su empresa. En fin, la Cámara tiene muchísimo trabajo y las cámaras son fundamentales para el desarrollo de las empresas. Y claro, como muy bien decías tú, pues en este nuevo periodo, pues ¿qué es lo que queremos? Un periodo que digo yo que es de continuidad, o sea, seguir haciendo el mismo trabajo que llevan haciendo las cámaras durante muchísimos años y cada vez pues con mayor intensidad para intentar ayudar, sobre todo en estos momentos tan difíciles que tenemos empresarial y económicamente, intentar ayudar lo más posible a las empresas para que sean más competitivas, más productivas, también con todos los proyectos de digitalización, de sostenibilidad, en fin, no nos falta trabajo, esa es la verdad. Bueno, hablábamos y veíamos al principio a mi compañera en el Congreso de los Diputados hablando de esa moción de Vox. Yo me quiero referir a Ramón Tamames, que en uno de los argumentos en los que se basaba para apoyar y presentar esa moción de censura hacía alusión al ataque directo de Pedro Sánchez a los empresarios. Y a mí me gustaría preguntarle si ustedes se sienten así, atacados. Bueno, es evidente que yo no puedo llegar a entenderlo por una razón, porque yo tengo una mentalidad en la cual yo siempre digo que el mayor activo que tiene un país son sus empresas. Esto es lógico, además, si lo pensamos. No podremos imaginarnos un país sin empresa. Un país sin empresa es un país muerto, ¿no? Las empresas son las que realmente crean riqueza, crean empleo, apoyan y tienen su objetivo precisamente
creando empleo y riqueza, lo que se consigue es que esa sociedad tenga mayor bienestar. Y hablamos ahora precisamente, pues fíjate, es muy actual la reforma de las pensiones. Es que ¿quiénes vamos a aportar absolutamente todo para la reforma de las pensiones? Reforma que, bueno, yo no estoy muy convencido que logre la estabilidad dentro de las pensiones, porque teniendo en cuenta que a partir del año que viene todo el baby boom se va a jubilar y van a ser pues casi 3 millones de personas, ¿no? Entonces esto sumado a los 9 millones de personas que ya están cobrando pensión, pues va a ser muy complicado el buscar el equilibrio dentro del sistema de pensiones. En principio está planteado que el 80% lo sufraguen las empresas, ¿no? Y el 20% los propios trabajadores. Lo vamos a sufrir los trabajadores y las empresas, son los que vamos a sufrir este acuerdo. Es que el acuerdo de la reforma de pensiones tiene dos fases, ¿no? Una primera en la que se acordó, que se llevó al Parlamento y lo apoyaron todos los partidos políticos, ¿no? El subir el IPC todos los años a las pensiones. Pero la segunda etapa de esta reforma de las pensiones era esto. ¿Cómo podemos hacer esto? Nosotros en COE desde septiembre le estamos pidiendo documentación al Gobierno de España y al Ministerio, en el sentido de que, bueno, ir diciéndonos a ver cómo vamos a hacer esto, qué mecanismo tenéis, darnos los datos, porque claro, los datos no los tenemos nosotros, los datos los tiene el Ministerio, ¿no? de Seguridad Social. Bueno, nada, no nos han dado absolutamente nada, y con 48 horas de antelación a su aprobación por medio del acuerdo entre gobierno y sindicatos, bueno, las reuniones tal día a tal hora y vamos a tratar esto, tal, por encima, 2 cosas. Bueno, esto no es serio, ni se ha presentado con un plan estudio de cómo se va a desarrollar, ni nada de nada. Entonces, claro, los empresarios nos acusan al gobierno de que no hemos querido hablar. Sí. Esto no es verdad. Les acusa de falta de diálogo y también en el salario mínimo interprofesional, ¿no? En esa subida igual. Claro, es que son dos. Vamos a ver, hemos acordado dentro del diálogo social con el Gobierno de España y con los sindicatos 15 grandes acuerdos en esta legislatura. Solamente no hemos acordado el SMI y la reforma de las pensiones. El SMI nos dicen que es que no quisimos ni hablar. Esto es mentira. O sea, porque les mandamos la documentación con nuestra propuesta, que era una subida del 40% y únicamente había que proteger al sector agro, porque claro, el sector agro, ya vemos lo que está ocurriendo con los precios del agro, lo que está ocurriendo con la bolsa de la compra, ¿no? Hay situaciones en el agro en este momento que es mejor dejar la cosecha en el árbol que se caiga al suelo que ir a cogerla, porque el agricultor pues no va a tener ningún beneficio prácticamente, ¿no? En el agro. Y luego la otra reforma es la de las pensiones, que claro, no hemos podido hacer absolutamente nada, porque lo que se nos ha presentado es que se descarga absolutamente todo el trabajo y todo el esfuerzo en los trabajadores y en los empresarios. Y estamos convencidos de que no se va a llegar al equilibrio, porque además, claro, el año que viene, de cualquier manera, se van a subir las pensiones un 4%. El 8,5% que se han subido un 4%, es que nos vamos a 190.000 millones de coste, que es un coste terrible, es la tercera parte del presupuesto. Ahora salen las cuentas. La incertidumbre política a nivel nacional, a nivel regional también, con unas elecciones a la vuelta de la esquina, ¿de qué forma influye, con la experiencia que usted tiene, bueno, pues este momento de las elecciones? ¿Se paralizan proyectos? ¿Hay menos inversiones? ¿Cómo afecta? Bueno, lo que pasa es que tenemos una situación muy complicada, ¿no? Porque hace unos días salió un informe en la prensa de que aquí en La Rioja se habían quedado desiertos un número importante de licitaciones, de contratos,
¿Por qué? Porque el Gobierno no ha querido el adecuar los costes de las materias primas a estos contratos, ¿no? Solamente en dos casos, en el caso del ferrocarril y en el caso de las carreteras, es decir, en obras que duren más de 2 años. Pero es que normalmente las obras que se hacen en nuestra región no duran 2 años. Puede haber una que puede ser pues el soterramiento del ferrocarril, que lleva muchos años, la variación de la circunvalación de la autovía, pero todo lo demás son obras que duran 6 meses, 8 meses. Y hoy estamos viendo pues que las materias primas no sabemos a qué precio las compramos y ¿por qué? Porque tiene una fluctuación terrible, ¿no? Luego todo lo demás también, energía, combustibles, absolutamente todo. Entonces, al no querer contemplarse esas variaciones de precios, bueno, pues ¿qué hacen los promotores o qué hacen tanto en obras como en servicios? Pues no van a las licitaciones, ¿no? Entonces estamos en una situación en este momento que ahora, dentro de unos días, pues ya decaerá la actividad política, porque lógicamente todos los políticos están preocupados con su campaña electoral. Entonces, bueno, pues ya veremos a ver, ¿no? Veremos a ver qué es lo que dicen las urnas y a ver si realmente el Gobierno que sale de las urnas pone en el foco de su interés las empresas y los empresarios y no les echa la culpa de todo lo que está ocurriendo, que es lo que está pasando en este momento. Jaime, brevemente, me tengo que ir ya a publicidad, pero ¿qué pronóstico hace de los próximos meses? ¿Qué futuro ve económicamente para la región? Vamos a ver, los datos con los que estamos barajando son que estos 2 primeros trimestres del año eran 2 trimestres de un crecimiento muy pequeño, ¿no? Pero que el segundo semestre de este año se va a activar la propia actividad y vamos a tener un crecimiento pues ya pues más importante, ¿no? De hecho, bueno, pues los datos que estamos manejando es de un crecimiento de 1,4-1,5 del PIB, ¿no? Hay que tener en cuenta que el Gobierno tiene un presupuesto o tiene previsto que se crezca en el 2%, pero bueno, todos los reguladores y todos los organismos a final de diciembre hablaban de a ver si se podía llegar al 1, ¿no? Yo creo de todas maneras que llegaremos a un 1,4, 1,5 porque ya se está actualizando estas previsiones, con lo cual el segundo semestre, pues bueno, yo creo que veremos un poco de luz. Bueno, pues eso le ve a usted optimista y por lo tanto son buenas noticias. Los empresarios siempre somos optimistas, ¿sí? Por naturaleza. Bueno, eso tiene que ser así, desde luego. Jaime, muchísimas gracias, un placer tenerle con nosotros aquí. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Nos vamos a publicidad, hasta ahora. Visiblemente tranquilo, Almeida tomaba asiento esta mañana en la misma sala donde ayer escuchamos su voz por primera vez. Yo no le forcé, sí, al principio decía no, pero después sí, yo le decía y él hacía. Espeluznantes declaraciones que evidencian que hubo agresión sexual. Fue una muerte extremadamente violenta. Sí. Y una agresión sexual extremadamente violenta también. Más todavía. Así lo certifican los exámenes forenses. El menor estaba vivo cuando estaba sufriendo la agresión sexual. Hasta en 3 ocasiones, en la sesión de hoy, Almeida se acerca a su abogado para susurrarle al oído. Mientras tanto, los agentes relatan cómo sucedieron los hechos antes de la desgracia. Mi hija debió ser la primera opción del señor y ante la negativa pues fue Alex. ¿El día anterior habían recibido llamada? Algún día, sí, la semana anterior habíamos tenido una llamada. La alerta existía entre los vecinos. Un hombre merodeaba por la zona en busca de su próxima víctima. El mismo hombre que ahora se enfrenta a la mayor condena posible, la prisión permanente revisable.
Bueno, pues momentos del juicio que se vivían esta mañana. Vamos a saludar, ya está con nosotros Inmaculada. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida. Muy bien. Muchas gracias. Óscar, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, no sé si Rubén, si te ha tocado esta mañana estar en la sala o no. ¿Estuviste ayer? No, a ver, a mí el juicio no me está tocando cubrirlo por temas de coordinación, pero yo vengo, a mí me tocó la noche fatídica de los sucesos. Tuve también la mala suerte de que me tocase, el funeral también, con lo cual llevo unas horas de vuelo en este aspecto y sí que lo estoy siguiendo, lógicamente, ¿no? Y si ya fue duro lo que ocurrió esa noche, el juicio está siendo, lo decía, creo que Carlos era la voz espeluznante, ¿no? Y cruel, ¿no? Yo creo que en este caso el juicio contra Almeida está constatando dos cosas, ¿no? Primero, que ha fallado algo, ¿no? Ha fallado algo, habrá que determinar quién, policialmente, judicialmente, penitenciariamente, y luego que la maldad existe, ¿no? O sea, yo creo que Almeida representa un ser malvado, una persona mala, porque ya hay que recordar, yo creo que lo habré recordado estos días, ¿no? Lógicamente no viene solo de matar a Alex, ¿no? Viene ya de agredir sexualmente a una niña de 13 años, pasa una condena, después mata y agrede sexualmente también a una chica joven, la famosa crimen de la inmobiliaria, y ahora llega este momento y mata a Alex, ¿no? Y agrede sexualmente. ¿Cómo lo habéis visto? No sé si habéis podido escucharlo estos días, porque no muestra absolutamente precisamente una personalidad psicótica, lo que tiene es una frialdad absoluta. No hay emociones, no hay sentimientos, no hay arrepentimiento. Y yo también quiero incidir en que yo soy vecina de aquella zona y creo que hay dos cosas que no se han hecho bien, la que tiene que ver con la cuestión penitenciaria y la que tiene que ver con la cuestión policial de aquella zona nuestra, que deberíamos de aprender y deberemos de aprender, y que toda precaución es poca. En cuanto a él, pues ya sabemos lo que va a pasar, no saldrá de la cárcel y evidentemente eso es lo que hay que hacer. Óscar, no sé si lo has visto con una estrategia clara para conseguir y buscar atenuantes, ¿no? En toda su declaración está diciendo eso, que bebió 5 litros de cerveza, yo creo que tiene todo lo que mentales. diga o todo lo que pueda estar diciendo que es muy poco, realmente no va a servir de absolutamente nada. Tenemos que utilizar todavía el término de presunto por una cuestión legal. Todos vimos lo que ocurrió, todos estamos viendo el relato de... Es espeluznante como lo cuentan el jefe de la investigación, él con esa actitud. Yo no quiero ponerme en el infierno que desde ese día tiene que estar viviendo la familia y más en el desarrollo de este juicio. ¿Qué entereza tienen que tener? Sí. Están a escasos metros en la misma sala y no han tenido una salida de tono en ningún momento. Entonces tenemos que tratarlo de presunto. Pero vamos, es culpable, va a ser declarado culpable y entiendo que además con esa pena de prisión permanente revisable. Sobre los fallos, claro, yo creo que lo pensamos todos desde el principio. Hoy se ha constatado además que la semana anterior alguien llamó fue. Una madre y una... ¿Cómo puede ser que un sujeto, un depredador, que no hay, afortunadamente en Logroño entiendo que no habrá casi ninguno, que una vez que sale de la cárcel en 2020, y que fija su residencia en ese lugar, que no estén informados los cuerpos de seguridad del Estado, la policía local, la Guardia Civil, la Policía Nacional, no por estigmatizarle, sino simplemente por que sepan porque este hombre es quien es, ha hecho lo que ha hecho y quién sabe si puede volver a hacerlo. Y ahí supongo que la explicación es por no vulnerar sus derechos, porque ya había cumplido con su condena y por lo tanto ya había pagado lo que tenía que pagar por los delitos cometidos, pero no tiene ningún No, y porque tampoco está contemplado, ¿no?, por la ley, claro, que haya que manifestar quien vive al lado tuyo, ¿no? Así es. Lo que sí que decían es que a lo mejor este tipo de personas se incluyesen en los listados de Biogen de la policía, ¿no? Como claro, a mí me parece que aprender de ellos significa que este tipo de personalidades, querámoslo o no, habrá que regular, hacer una normativa para que tengan un seguimiento. Es que no hay casos en los que se produzca arrepentimiento, es solamente saber cuándo la va a volver a hacer, cuánto va a tardar. En un entorno además lleno de niños que son la presa favorita,
Y desde luego los vecinos, allí lo hemos comentado muchas veces, que es que ya se personaron en la policía una vez y llamaron otra vez en las semanas previas. ¿Qué ocurre? Pues que seguramente no le dieron la importancia, luego pues nos lamentamos, pero a mí me parece que hacer un seguimiento no es vulnerar los derechos. También luego se hace con maltratadores en violencia de género, es decir, que igual lo que tenemos que hacer como sociedad es saber que lo que aplicamos en los casos de violencia de género igual debemos de aplicarlo en los casos. Entre comillas, quería apuntar simplemente que la fortuna, no sé cómo llamarlo, ¿no? Que lo pillasen ahí con el cadáver del niño, para que luego, ciertamente, para evitar suspicacias de cara al juicio, ¿no? Me imagino que ya en este caso se lo pone más claro tanto al jurado popular como al juez, incluso su abogado defensor, ayer escuchamos en su momento que decía que le había tocado, ¿no? Entre comillas, y pues eso, ¿no? Pues por el tema este del derecho, ¿no? de justicia, ¿no? de defensa. Sí, el abogado de oficio, ¿no? No sabe ni cómo, realmente no sabe ni cómo defender eso, porque por supuesto no ha hecho ni conclusiones. Yo lo que no estoy de acuerdo es o igual no quiero estar de acuerdo en esto de que la maldad, de que es... Yo quiero creer que una persona así tiene un tipo de trastorno absoluto, no sé si decir que está desequilibrado absolutamente, pero no me puedo creer que solamente por maldad pero es que los informes psiquiátricos en todos los juicios no le están dando que tenga ningún tipo de problema. Sí, descartan que tenga alguna enfermedad mental. Y esto creo que el próximo día se va a conocer, o sea, por eso es que... Quizás es porque el término maldad nosotros lo tenemos en conceptos de tipo moral, claro, pero personalidades psicóticas las hay. Yo he comentado antes a Rubén que incluso en edades tempranas existe en nuestro sistema educativo aulas, pocas, pero que tratan personalidades psicóticas desde pequeños para evitar precisamente que lleguen a esta situación. Él ya es mayor y seguro que no tuvo en su etapa escolar esto, pero que hay personalidades psicóticas, sí, desgraciadamente. Bueno, mañana será un día duro porque estará testificando el padre, ¿no? O sea que estaremos... Hoy ha testificado un tío abuelo de Alex también, que es policía y que intervino, y también ha sido bastante duro ver su declaración, porque fue él también el que estuvo reanimándole en una primera instancia hasta que llegaron los servicios de emergencia. Bueno, vamos con otro asunto. Ramón Tamames, que entraba esta mañana en el Congreso de los Diputados, tiene 89 años, entraba en ese Congreso 34 años después de haberlo abandonado y relataba una larga lista de motivos por los que Pedro Sánchez dice pues no debería seguir en la Moncloa para pactar, dijo, por pactar con el independentismo, por no respetar la división de poderes, por la ley de memoria histórica o por los ataques de su gobierno a los empresarios. Esta moción se votará mañana, en principio no hay suspense sobre su resultado, Vox se queda en clara minoría, solo cuenta con sus 52 diputados y el Partido Popular ya ha dicho que se va a abstener porque asegura que esto solo le da oxígeno al gobierno. Ha habido varias anécdotas, como que ha interrumpido 2 veces el discurso del presidente porque se le hacía muy largo. ¿Por qué tenemos que hablar tanto? Hay que seleccionar los temas, porque si no nos morimos, no se puede estar 1 hora 40 minutos oyendo a una persona todo el tiempo. Casi 3 horas han durado las 5 intervenciones de Pedro Sánchez en este primer día de debate, 2 minutos más que las 4 de Ramón Tamames y las 3 de Santiago Abascal juntas. El único propósito que tienen ustedes es tumbar al gobierno. Un solo objetivo, que es derrocar al adversario. A lo largo de esos 173 minutos, el presidente del Gobierno ha reprochado en varias ocasiones al exdiputado del Partido Comunista ser la cara visible de una moción de censura presentada por un grupo parlamentario que poco tiene que ver con su ideología. Vox no es un partido más. Lo saben bien en Europa. Vox es otra cosa. Los que empuñan la Constitución como un arma arrojadiza. No veo que Vox esté en condiciones y vaya a hacer nada contra la Constitución, al contrario. Y lo cierto es que a pesar de reconocer puntos en común, Ramón Tamames y Vox no ocultan sus diferencias. Por la expresión física de su grupo proponente le puedo garantizar que en buena parte de sus comentarios no estaba muy a gusto con lo que usted ha explicado hoy aquí y también previamente. Por ejemplo, sobre el cambio climático. Mire, se lo digo personalmente, espero que pronto silencio, por favor, sean estudiosos también
de este tema. Durante la tarde han intervenido los grupos minoritarios a los que el candidato a la presidencia ha declinado contestar individualmente. En este momento tengo sobre todo... Bueno, ¿qué os ha parecido? La verdad es que a mí no me genera ningún tipo de interés, o sea, no me ha generado ningún tipo de interés durante todo el día el tema de la moción. Yo no voy a decir que es un esperpento, que es un circo. Ha estado fuera del Congreso, he leído que también el mediador del caso, del caso Berni también. Que eso ya me ha parecido un poco juego de malabares. Al final es un día más, ¿no?, en la oficina, en el Congreso, quiero decir, es un y tú más. Yo, sin embargo, pienso cómo se dará esta noticia en Europa. Supongo que una moción de censura en un país importante también tendrá, aunque sea un breve. ¿Y qué dirán? La ultraderecha española contrata a un excomunista nonagenario. De verdad que fuera deben decir, esto no pasa más que en este país. Que tendrá algún tipo de repercusión fuera de España. No, me refiero a cómo los ven, no la repercusión, pero lo que cuenten de nosotros. Es decir, fuera, ¿cómo se puede ver un nonagenario que además, en fin, yo tampoco quiero decir que es un esperpento, pero es que lo es. Hombre, no hay quien lo ¿Quién entienda. gana? Para mí gana Vox, fundamentalmente, porque necesita altavoz. Pero también cada uno ha intentado colocar su mensaje y su discurso. También el presidente del gobierno, esas 3 horas que tanto le han molestado a Tamames. También Yolanda Díaz. Veremos mañana que vienen los grandes, ¿no? Hombre, aquí el que parece que se ha visto un poco encerrado es el PP, ¿no? En todo esto. Sí, bueno, al final el PP ha jugado, el PP está jugando su ponerse de perfil, claro, eso pero al final su estrategia de un lado y de otro. Claro. Yo creo que lo de Tamames, yo lo veo más en un momento en lo que hablábamos. En 2020 presentó Vox una moción de censura, con Santiago Abascal no salió adelante, entonces no sé cómo han engañado, yo creo que han engañado, a mí me da la sensación. Dragón, ¿no? Que sí, tomándose un día un café para que Tamames se prestase a este juego, que yo creo que también tiene su parte de ególatra, ¿eh? O sea, una persona que decide de repente dar ese paso, pues no sé, esa personalidad pues tampoco, no sé. Y entonces de repente decide que necesitamos una persona para que lance el discurso de Vox y en el fondo refuerzas casi al gobierno, porque le dejas al gobierno que a 2 meses de las elecciones te haga un discurso con todo lo que ha hecho y en contra de lo que está presentando Vox. ¿Pensáis que esto ha interesado a alguien ciudadano normal, yo creo que ha prestado que la atención a esto? Yo creo que no. Que la caricatura que es esta moción de censura, pues sí ha podido ser hoy y podrá ser mañana comentario de cafetería o de familia, pero más allá de lo que es la caricatura, yo pienso que no. A mí, en cierto modo, me da como pena el uso del Parlamento, que yo lo considero tan fundamental en la vida democrática. De acuerdo que se han hecho todas las cuestiones legales necesarias y parlamentarias, pero de verdad es una pura caricatura. Mañana tiene que hablar la portavoz del Partido Popular, habéis dicho que se han puesto de perfil hoy, veremos mañana. Mañana hay que hacer discurso y mañana le va a contestar también si resiste Tamames y aguanta, porque no aguanta. Podría terminar incluso retirándose de la moción. O sea, yo creo que esto es tan rocambolesco que puede terminar. Que incluso. Lo que le doy la razón es que no tiene lógica discursos de 1 hora y 40 minutos. Pero a ver qué hace mañana él, que tiene que responder a todo. Bueno, a ver quién mantiene la atención en eso. El discurso de él ha sido 1 hora aproximadamente. Todos hemos vivido sesiones del Parlamento de La Rioja de muchas horas y no hay quien aguante la atención. O sea, pero puedes decir que ha sido parlamentario, que es que ya tienes unos años para saber que esto ha sido siempre así. Bueno, ha tenido su momento de gracia, te da cierta ¿no? sabiduría. Sí. Ha tenido gracia. Sí, ha tenido... Yo le doy la razón. Hasta por imagen daba una imagen, pues eso, rocambolesca. El hombre sentado todo el rato ahí en su escaño, o sea, no sé, ha sido... Luego ya se ausenta gente del Parlamento que estaba en otras ocasiones, tipo... La entrada apoyada en el Ujier, un nonagenario que parece que viene de visita el día de la Constitución. Sí, que parece que es el abuelo. Ha faltado Sánchez esta tarde, ¿no? Sí, no ha faltado, sí. O sea, sí ha faltado. Bueno, no le dais más pase de lo que... No, ya sabemos cómo va a terminar, es la película que sabemos cómo va a terminar, o sea, eso lo tenemos todos claro. En todo caso, vos, cuando no se habla de ellos, como no hacen habitualmente propuestas, se van de alguna manera hundiendo en ese agujero negro y esto lo que les da... Y luego que son las 10 menos 4 minutos y yo a estas alturas todavía no sé qué ha propuesto Tamames.
No ha hecho ninguna proposición todavía, simplemente pero has escuchado. Ya se lo han dicho, no, pero que he estado viendo, no ha hecho o sea, propuestas. sí, un rato. Pues no No ha tiene hecho ningún propuestas. sentido. Yo creo que se ha sentado a criticar un poco a todo el personal, hasta a Yolanda Díaz, que le ha dicho que ha aprovechado para presentar su proyecto político. Yo pienso que puede darnos alguna sorpresa mañana, decir, bueno, que me voy o antes de que termine, cualquier cosa rara. Bueno, pues lo dejamos aquí. Nos vamos a ver a Seventina dónde anda y dónde está metida. Mary, mira cómo ando. Me voy a poner como el Rafa Mora. Bien cachas. Bueno, que con esto de que llega el calorcito, digo, me voy a poner a hacer deporte. Como en la tele dicen todo el día que hay que moverse, que hay que moverse, que hay que moverse. Digo, todos los días. Pues nada, mis amigas se han apuntado al gimnasio. Yo también, pero yo voy a otro, más caro. Digo, bueno, venga, al mal tiempo buena cara. Y antes del veranito, todos los días 1 hora. Mira, mira. Chica, acabo reventada. Además me vengo arriba y nada, fatal. Ay. Digo, ¿esto es necesario? Si yo no puedo más. Mira, a tomar bien todas las sentadillas, las mancuernas y todo, y la mandarina también. Yo quiero un donus, un bollo, algo. Ay, si total, tampoco me hace falta a mí tener un cuerpazo. Si va 4 días que voy a la piscina, el Antonio nunca quiere. Más da! Ay, anda, tráeme un bocata lomo, un bocadito de lomo, un vasito de vino tinto, yo qué sé, y una napolitana, chocolate. No hay, claro. Ya no come nadie estas cosas. Cuando era cría comíamos, no había ningún problema. No hay, no se puede, todo malo, chica, tócate el papo maripili, todo malo. Ay, de verdad, yo tengo una amiga que es como yo, esa come lo que quiere. No plátanos ni cosas. Se ha inventado una receta. Dice que es la... ¿Cómo se llama? La tortiguetti. La tortiguetti. La mezcla de tortilla y el espagueti. Los espaguetis. Tiene que ser claro un poquito. Se me cae. Vamos así un poquito. Ahí. Vamos. Perfecta, en teoría ya está. Ya la corto y la echo aquí en este platito. Le das así un poquito y ya está la tortilla hecha. ¡Mira la Concha! ¿Qué receta más buena se ha inventado? Y barata, que ahora es lo que importa. Antonio, ¿quieres que te la haga? Si no, voy para mañana. No contesta, este está con la tele, como siempre. Bueno, escucha, yo la hago y si este no quiere, que se coma un sándwich de queso o lo que quiera. ¡Hala! ¡Hasta luego! No sé si habéis probado esa tortilla de espaguetis que debe estar haciendo una abuela por ahí que se está volviendo famosa. Pero en algún campamento a mí me contaron que tenía una chilena que fue cocinera con nosotros y hacía una tortilla de espaguetis. Habrá que... llegaste a probar. No, yo no me tocó. Ese año no estuve yo en ese campamento. Habrá que probarla. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres y nos vamos ya y les dejamos con Hecho en La Rioja. Adiós, buenas noches.